Hola, vamos a ver un nuevo tema, análisis vectorial. Hay que tener en cuenta que este tema es muy importante, ya que en el estudio de la física trabajamos con dos tipos de magnitudes, las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Entonces, el trabajo en los vectores es muy importante para poder expresar las magnitudes vectoriales. Veamos aquí un pequeño ejemplo. Cuando nosotros trabajamos con cantidades escalares, solo son determinadas con una cantidad numérica y una unidad. Y con las cantidades escalares se pueden hacer operaciones de matemáticas ordinarias, ¿no? Por ejemplo, 46 segundos más 30 segundos, 76 segundos. O restar 32 kilogramos menos 17 kilogramos igual a 15 kilogramos. ¿Qué cantidades se consideran escalares? El volumen, el tiempo, la masa. Pero cuando trabajamos con cantidades vectoriales, no solamente están definidos por un número, la unidad, sino también que necesitan una dirección en el espacio. Por ejemplo, cuando yo digo que un bus viaja a 70 kilómetros por hora, tengo que especificar en qué dirección está viajando, o al norte, al sur, al este o al oeste, ¿no? La velocidad, la fuerza son magnitudes o cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales no se pueden operar tan fácilmente como sumar o restar números naturales, sino que necesitan todos unos conceptos muy apropiados para poder efectuar y obtener, por ejemplo, algunas operaciones básicas. Veamos entonces qué es un vector. Un vector es un ente matemático, así como lo es el punto, la recta, el plano, que se representa como un segmento de recta orientado. Por ejemplo, en este caso, esta flechita, este segmento orientado, es el vector A y se representa con esta letra A y una flechita en la parte superior. ¿Qué elementos tiene un vector? El primer elemento es el módulo o magnitud, que es la longitud del vector, el tamaño. Se puede representar solo con la letra A o el vector A entre barras, ¿no? Entonces, este tamaño, esta longitud del vector es considerado el módulo, ¿sí? Si nosotros coincidimos el origen del vector con el origen de coordenadas, este vector tiene dos componentes, el eje X y el eje Y. Por lo tanto, el vector tiene como par ordenado X, Y. Es otra forma de representar un vector. De tal manera que el módulo o magnitud de este vector es la raíz cuadrada de la componente del vector en el eje X al cuadrado más la componente del vector en el eje Y al cuadrado. El segundo elemento de un vector es la dirección, que se representa con un ángulo. Este ángulo coincide justamente con la recta que contiene el vector, que se forma con el eje horizontal X. Aquí está, miren. Tenemos un ángulo que sale del eje X, aquí está, ¿sí? Hasta la dirección del vector, la recta que contiene el vector. Este ángulo θ vendría a ser la dirección. Siempre el ángulo se mide en sentido antihorario. Segundo elemento, la dirección. De tal manera que si yo le saco la tangente a este ángulo, sería la componente Y dividida entre la componente en X. Tipo de vectores, rapidito. Hay vectores colineales, que son aquellos vectores que están sobre una misma línea recta, son colineales. Vectores paralelos, las que están contenidos sobre rectas paralelas. Vectores concurrentes, las que van a concurrir, valga la redundancia, en un punto con estos vectores. Vectores coplanares, que están ubicados en un mismo plano. Vectores iguales, esto es muy importante. Para que dos vectores sean iguales, tienen que cumplir dos condiciones. Tener igual dirección y también igual módulo. El vector A y el vector B son vectores iguales. Se representa A es igual a B. Vectores opuestos tienen igual módulo, pero direcciones opuestas, ¿no? Aquí observo que tiene el mismo módulo, pero las direcciones de los vectores son opuestos. Se representa como el vector A igual a menos el vector B.
vector unitario nos sirve para dar la dirección a los vectores y están sobre los ejes X. Los más conocidos son en el vector X o en el eje X tengo el vector unitario Y y en el eje Y tengo el vector unitario J. De tal manera que si tú te desplazas a lo largo del eje X 3 unidades, tu dirección será 3Y. Y si subes 2 unidades en el eje Y, tu dirección será 2J. Y si vas al eje Y en la parte inferior, tu dirección será, por ejemplo, si avanzas o bajas 3 unidades, será menos 3J. Si voy a la izquierda 5 unidades, menos 5Y. Y si yo no voy solamente sobre los ejes, sino dentro del plano, ya la dirección estará como una suma del vector unitario Y más el vector unitario J. Y tengo yo el vector. Por ejemplo, este vector A está ubicado una cantidad X en el eje Y más una cantidad Y en el eje, Y, por lo tanto es el vector unitario J, ¿correcto? XY más YJ. ¿Qué podemos o qué operaciones podemos hacer con los vectores? Podemos sumar. Es una operación muy sencilla, que el vector que sale de esta suma se denomina resultante, y tenemos algunos métodos especiales. Por ejemplo, el método del paralelogramo. Yo tengo, por ejemplo, dos vectores oblicuos. Debo hacer que coincidan los orígenes del vector. Entonces trazo una paralela al vector A, una paralela al vector B. Este punto de intersección me representa el final del vector. Por lo tanto, forma un ángulo tetita y la resultante sería desde el origen de estos vectores hasta el punto de intersección de las paralelas. Esta línea, esta flecha, este vector, me representa la resultante del vector A y el vector B. R es igual a A más B. Si yo quiero calcular solo el módulo, la longitud, el tamaño, la magnitud del vector resultante de la suma, aplicamos algo conocido como la ley de cosenos. El módulo resultante será raíz cuadrada del módulo del vector A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma. Esta es la forma general para hallar el módulo del vector resultante. Ahora, hay algunos casos especiales. Por ejemplo, cuando el ángulo es 0 grados. Si el ángulo es 0 grados, lo que va a suceder es que la resultante es máxima. Quiere decir que yo puedo sumarlo algebraicamente A más B. ¿Qué pasaría si el ángulo es de 180 grados? Los vectores tienen direcciones opuestas, entonces la resultante es mínima. Por lo tanto, la resultante se halla simplemente restando los vectores. Si el ángulo que se forma es de 90 grados, si el ángulo que se forma es 90 grados, la resultante se halla solamente con Pitágoras, el módulo de A al cuadrado menos el módulo de A al cuadrado. Si tengo dos vectores iguales, cuyo ángulo entre ellos es 60 grados, la resultante solamente está multiplicado por la raíz de 3. Si tengo dos vectores de igual módulo, pero que forman un ángulo de 120 grados, la resultante también sigue siendo el mismo valor del módulo de los vectores. Cabe destacar que todos estos casos especiales resultan cuando yo reemplazo estos ángulos en la fórmula general. Profesor, o sea que no es necesario memorizar todas estas fórmulas, no. Pero como son ejercicios, son casos muy frecuentes, con la práctica seguro que vamos a recordar estos casos especiales. Si no, reemplazamos en esta fórmula, en esta relación general. ¿Qué otro método se puede aplicar para sumar vectores? Si yo tengo más de dos vectores, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tengo 4 vectores, lo que voy a hacer es ordenarlos. Mira, el vector A, origen, final, el vector B, origen, final, uno a continuación de otro, el vector D, origen, final, el vector C, origen, final. Desde el primer origen hasta el último final del vector C, se traza un vector llamado el vector resultante.
Este resultante es la suma de los 4 vectores, ¿no? Pero tienen que estar ordenados, no pueden chocar las dos cabecitas de los vectores, tienen que ser colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita. De aquí se desprende una propiedad muy importante. Si yo tengo vectores que forman una figura geométrica cerrada y ordenada, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, y forman una figura cerrada, la resultante es igual a 0. Es muy importante esta propiedad. Si yo tengo un vector A, yo puedo descomponer este vector A en dos vectores, mira, M y N. Y este vector A simplemente desaparece y ahora tengo en lugar del vector A este vector M y este vector N. Esto se aplica en varios problemas y es muy interesante poder descomponer un vector en dos vectores convenientemente. Todo vector tiene una componente en el eje X y tiene un componente en el eje Y. A esto se le denomina componentes rectangulares. ¿Ya? Este vector tiene una componente en el eje X, tiene componente en el eje Y, a sub X, a sub Y. Entonces, cuando yo descompongo un vector en sus componentes sobre los ejes X y Y, desaparece este vector y trabajaría con estos dos vectores que tenemos aquí. De tal manera que el módulo del vector a sub X o componente a sub X es igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque está al costado del ángulo. Mientras el componente en el eje Y es el módulo de A por el seno del ángulo. Ojo, estas dos relaciones se cumplen siempre y cuando el ángulo θ, ¿sí?, está en posición normal. Quiere decir que empieza en el eje X y está en sentido antihorario. ¿Correcto? Ahora, si nosotros trabajamos con ángulos notables, lo que podemos hacer es utilizar la relación de lado de los triángulos. Por ejemplo, si tengo un triángulo de 30 y 60, el vector resultante es como la hipotenusa y las componentes son como los catetos. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer también muy sencillo los ejercicios. Ya con esto, estamos listos para desarrollar los problemas.